Jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar ahora lo que es la unidad 4, congruencia de triángulos, en su libro de matemáticas para octavo grado. La lección 1, suma de las medidas de los ángulos de un triángulo. Bien, pues para ello tenemos el siguiente objetivo: verificar que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Bien, continuamos entonces. Tenemos ahí la unidad 4, congruencia de triángulos. Allá en cuarto grado vimos nosotros lo que era la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Y decíamos que el triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C se denota por el triángulo ABC. Tenemos acá, miren, este triángulo cuyos vértices son A, B y C. Entonces, si nosotros venimos y, bueno, esta actividad se hizo allá en cuarto grado, se cortó este triángulo en 3 partes y unimos el vértice A con el vértice C y el vértice B, así como lo tenemos acá, miren, donde en ese punto que estoy señalando ahí con el puntero, entonces ahí están los 3 vértices. Entonces se forma un ángulo llano, miren, un ángulo extendido. Por eso da toda la vuelta ahí, la media vuelta. Entonces, en cuarto grado se mostró que la suma de las medidas de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ahora, en octavo grado, se mostrará haciendo uso de las rectas paralelas y los ángulos alternos internos. Tenemos ahí entonces el ejemplo 1.1 que nos dice: empleando las rectas paralelas y los ángulos alternos internos, verifique que la suma de la medida de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces tenemos ahí, dice, solución. Paso 1, se construye un triángulo ABC, como lo tenemos ahí. Ese triángulo ABC donde los vértices se representan con letras mayúsculas y los ángulos adentro con letras minúsculas. El ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Se construye el triángulo ABC y se denotan los ángulos internos como A, B y C en minúscula. Un ángulo interno de un triángulo es un ángulo formado por 2 de sus lados y queda en el interior del triángulo. Entonces, son ángulos adentro del triángulo, por eso son ángulos internos del triángulo. Bien, segundo paso, se traza una recta DE que pasa por C, por el vértice C, y es paralela al lado AB. Miren ustedes, ¿ves? Se traza esa recta ahí. Se traza esa recta que es paralela al segmento AB, o sea, al lado AB del triángulo. Entonces, esta recta DE es paralela al lado AB del triángulo. Y ahí lo indicamos, miren que son paralelas. Bien, para trazar rectas paralelas, pues ya vimos en la sección o en la unidad 3, cuando vimos el paralelismo, cómo hacerlo, y por eso aparecen ahí en el bombillo el apunte donde nos señala cómo hacerlo. Bien, una vez que tenemos entonces esa recta DE y la recta AB que son paralelas, nos damos cuenta, por ejemplo, que este lado AC se convierte en una transversal, lo mismo que el lado BC también se convierte en una transversal. Pues bien, el paso 3 se prolonga, dice, el lado AB se prolonga, dice, por el vértice A y el lado AC por ambos extremos. Entonces, miren, se prolonga aquí, ¿ve? Se prolonga ahí y el lado AC se prolonga allá. Entonces, el ángulo A y el ángulo X, el ángulo A y el ángulo X, esos dos ángulos ahí, vamos a señalarlos acá. Este ángulo A y este ángulo
X y ese ángulo X son ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo X tienen la misma medida. Esto es que el ángulo A es congruente con el ángulo X. Son congruentes. ¿Qué significa ser congruentes? Que tienen la misma medida. Tienen la misma medida. Muy bien. Paso 4. Se prolonga el lado AB. Este lado, miren, se prolonga ahí por el vértice B, es decir, por este vértice ahí, ¿ve? Se prolonga ese lado y el lado CB, este lado, se prolonga por ambos extremos, Entonces ahora nos damos cuenta que el ángulo B, este ángulo, miren, este ángulo es ángulo alterno interno con el ángulo Y, con este, es decir, el ángulo B es alterno interno con el ángulo y son alternos internos entre rectas paralelas. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo Y tienen la misma medida. Esto es que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Son congruentes. Entonces, miren que en el paso 3 dijimos que el ángulo A con el ángulo X tienen la misma medida, son congruentes y son alternos internos. Y en el paso 4 dijimos que el ángulo B con el ángulo Y también son alternos internos y por tanto, como están entre rectas paralelas, tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Seguimos ahí. Ahora tenemos paso 5, los ángulos X, C y Y forman un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Miren ustedes, ¿ve? El ángulo X con el ángulo C y el ángulo Y, pueden ver ustedes que hacen un ángulo llano, miren, hacen media circunferencia ahí. Entonces, hacen un ángulo llano. Por lo tanto, hacen un ángulo llano, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados, es decir, la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y es igual a 180 grados. Y por los pasos 3 y 4, se sabe que el ángulo A es congruente con el ángulo X y el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Y si sustituyendo la medida del ángulo X más la medida del ángulo C más la medida del ángulo Y igual a 180, se tiene que la medida del ángulo A más la medida del ángulo C más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Vean ustedes, ¿ve? Que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C es lo que tenemos ahí, ¿ve? Y como el X es igual al A y el ángulo Y es igual al B, entonces podemos sustituir en vez de el ángulo X, poner el ángulo A. Y en vez del ángulo B o del ángulo Y, perdón, poner el ángulo B y más la medida del ángulo C. Entonces, la suma de esos tres ángulos es igual a 180 grados, que es lo que queríamos probar, que las medidas de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Continuamos y dice ahí entonces, y esto va a ser ley, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Esa va a ser una regla, una ley que ustedes deben de aprenderla, memorizarla y tenerla presente para el resto de sus vidas. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, es decir, de cualquier triángulo, no importa que se vea un poco distinto a esto. Si es un triángulo, la suma de los ángulos internos va a ser 180 grados. Continuamos. Tenemos ahora el ejemplo 1.2.
encuentre, dice, la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Miren que tenemos ese triángulo y nos dice que un ángulo mide 35, el otro mide 50 y el otro es el ángulo X. Entonces, ¿cuánto va a medir ese ángulo X? De la propiedad anterior, tenemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Eso indica que la medida del ángulo X más 35 grados más 50 grados, es decir, estamos sumando los tres triángulos, los tres ángulos internos del triángulo. Entonces, la medida del ángulo X más la medida de 35 grados más la de 50 es igual a 180 grados. Y 35 más 50 es 85. Entonces, la medida del ángulo X más 35 y 50 es 85. Entonces, más 85 es igual a 180 grados. Y si despejamos para la medida del ángulo X, este 85 está sumando, va a pasar a restar. Entonces, me va a quedar que la medida del ángulo X es igual a 180 grados menos 85 grados. Y 180 menos 85, eso nos da 95. Por lo tanto, la medida del ángulo X es igual a 95 grados. Respuesta, 95 grados. Continuamos entonces. Ahora tenemos el ejercicio 1.1. Encuentre, dice, la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. En el inciso A tenemos un triángulo que un ángulo mide 80, el otro 70. Hay que encontrar entonces la medida del ángulo X. En el otro, en el inciso B, tenemos que un ángulo mide 30. Cuando aparece este recuadro acá, entonces eso nos está diciendo que este es un ángulo recto, y el ángulo recto, recordarán ustedes que mide 90 grados. Entonces tenemos 30, 90, y ustedes van a encontrar cuánto mide el ángulo X. Y en el inciso C dice que este ángulo mide 15 grados, que el otro mide 45. Entonces, ¿cuánto debe medir el ángulo X? Nos dejamos eso hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.